Bienvenidos a la primera versión del Congreso sobre Riesgos y Desastres Socionaturales. En esta oportunidad, Cintia Leiva, junto a quien les habla, Loreto López, vamos a presentar las medidas no estructurales de mitigación para el riesgo de tsunami. El riesgo de tsunami puede ser mitigado de diversas maneras, dentro de las cuales se distinguen las medidas no estructurales de mitigación, las primeras de las cuales se refieren a una serie de medidas materiales del tipo estructural que tienen como objetivo disminuir el riesgo de tsunamis mediante la construcción, por ejemplo, de diques, compuertas, entre otras. Sin embargo, estas no son las únicas medidas para disminuir el riesgo de tsunami. También existen las medidas no estructurales de mitigación. Y a continuación vamos a dar la importancia que tienen estas medidas de mitigación y la efectividad que tienen para poder reducir el riesgo de tsunami. Tal como mencionó Cintia, existen medidas de mitigación estructurales y medidas no estructurales. Las primeras son todas aquellas que consideran una construcción física, como diques, compuertas o decantadores. Y las medidas no estructurales son todas aquellas que utilizan el conocimiento, las prácticas y los acuerdos para reducir el riesgo de tsunami. Entre estas medidas no estructurales se encuentran los códigos de construcción, la legislación sobre ordenamiento territorial, investigaciones y evaluaciones, recursos informativos y programas de educación pública y simulacros, como el que podemos ver acá en esta imagen, que fue una actividad realizada en diferentes ciudades del país, la que contemplaba un ensayo de evacuación de tsunami, es decir, un simulacro. Por ello, la importancia de las medidas no estructurales es su efectividad. Las medidas estructurales, por ejemplo, como lo dije anteriormente, como los rompeolas, diques, muros, utilizan la máxima altura de ola de eventos ocurridos en el pasado, quedando la incertidumbre de que si cuando ocurra un nuevo evento, dichas medidas van a ser realmente efectivas. Un caso fue el que ocurrió en Japón en el año 2011, donde muros y rompeolas fueron altamente sobrepasados, quedando la duda si realmente estas medidas estructurales son realmente efectivas. Es por ello que el gobierno japonés ha dado énfasis en que las medidas no estructurales de mitigación son consideradas el mejor método ante este tipo de amenaza natural como lo es el tsunami, y además es una alternativa de baja inversión, porque dentro de las medidas no estructurales, como lo dije anteriormente, los diques, las rompeolas tienen un alto coste económico. En cambio, educar a la población, generar conciencia, es una alternativa mucho más económica y más eficiente y eficaz en un futuro. Por ejemplo, podemos ver un esquema propuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acerca de la ocupación del borde costero en Chile. Acá se puede ver que se puede ver la máxima inundación del tsunami y tres áreas donde está la área de restricción 1, la área de restricción 2 y el área que no es riesgosa. Acá se propone que la zona más cercana a la costa, que es la restricción del área 1, se pueden construir equipamiento de recreación, deportes, comercios, actividades productivas que utilicen recursos del borde costero, por ejemplo, pero no pueden ser construidos ahí habitaciones, viviendas y infraestructura crítica como educación, hospital, seguridad, entre otras. Después, en el área de restricción 2, se dice que puede haber vivienda y las mencionadas anteriormente como actividades deportivas, de recreación, áreas verdes, pero todavía no pueden ser ubicadas en este sector la infraestructura crítica como la educación, salud, seguridad, servicios, entre otros. Y después se encuentra el área que no está bajo riesgo y ahí sí pueden haber esta infraestructura crítica. ¿Por qué es la importancia de esto? Es porque actualmente no hay una regulación o una norma que haga efectivas estas medidas. Entonces mucha infraestructura crítica como colegios están cercanos al borde costero. Entonces al momento de venir el tsunami, si es en el horario por ejemplo de clases, va a haber muchos niños que no van a alcanzar quizás a evacuar la cantidad de muertes va a ser aún mayor. Sin embargo, si estas zonas respetaran esta zonificación propuesta por el mismo, la situación sería totalmente contraria.
Entonces, el hecho de que se haga una norma, se proponga zonificación, que se internalice y los distintos organismos la hagan efectiva, es una muy buena medida no estructural de mitigación para poder disminuir el riesgo ante tsunami. Como se mencionó anteriormente, la educación es una medida muy efectiva dentro de las medidas no estructurales, ya que es la única manera en que la población pueda incorporar en su conciencia conocimientos relativos a las diferentes amenazas y en especial, en este caso, la amenaza de tsunami. Un ejemplo de la importancia que tiene la educación para la disminución del riesgo de tsunami es el caso de Tilly Smith, quien vivió el tsunami en Sumatra, Andamán, en el año 2004. Y ella, gracias a las lecciones de geografía que tuvo en su colegio, pudo identificar los signos característicos previos a la ocurrencia de un tsunami. Gracias a esos conocimientos, ella pudo dar aviso a todas las personas que estaban en la playa y salvó cientos de vidas gracias al conocimiento del riesgo y de un tsunami. En este sentido, es fundamental el rol del Estado, ya que es el Estado el que debe velar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado debe incorporar en sus currículum escolares o presentar programas y planes de educación para todas las edades para entregar conocimientos sobre qué hacer o qué es primero un tsunami, cuáles son sus características y cómo se debe proceder para su evacuación y en fin, entregar toda la información que sea necesaria para resguardar la vida de todos los ciudadanos. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en Sumatra, Andamán, es que como no se tenía registro o conocimiento de una larga data de este tipo de eventos, mucha gente no sabía qué era un tsunami y mucho menos qué hacer en caso de tsunami. Entonces mucha gente sintió el terremoto y no evacuó. Entonces por eso el tsunami cobró tantas vidas como las que se podrían haber evitado. Y también es el caso de Chile en el año 2010, donde mucha gente, después de la primera ola, la gente evacuó y después de la primera ola ellos fueron a su domicilio a ver en qué condiciones había quedado su casa y mucha gente los pilló en la casa. La segunda ola, que muchas veces la segunda, la tercera o las olas que vienen después de la primera son las más destructivas. Exactamente. En ese sentido, por eso cuando hablamos de que la educación sobre el riesgo de un tsunami es un educar para la vida. A modo de conclusión, el riesgo se define como el producto de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza por la vulnerabilidad. Si bien la amenaza no se puede evitar, la vulnerabilidad sí. En ese sentido, la implementación de normativas, planes educacionales, regulación de uso de suelo, cobran una gran relevancia en la disminución de vulnerabilidad. Aún en escenarios donde hay escasez de recursos económicos o existan fallas tecnológicas, las medidas de mitigación no estructurales son las únicas que van a poder disminuir el riesgo de tsunami. Muchas gracias.